Bienvenidos. En este tutorial analizaremos la homocelasticidad. Mostraremos cómo detectarla en Stata y, en su caso, cómo lidiar con su ausencia. La regresión a través de mínimos cuadrados ordinarios requiere de supuestos que deben de cumplirse para poder confiar en que las estimaciones de nuestro modelo sean las correctas. Es decir, para garantizar que nuestros estimadores son insesgados. Uno de estos supuestos es el de la homocelasticidad. La homocelasticidad refiere al supuesto de que el error tiene una varianza constante. El error tiene la misma varianza para cualquier valor de la variable independiente. Este está relacionado con la varianza y la violación a este supuesto puede afectar en dos elementos clave cuando ajustamos modelos. 1. La estimación de los errores estándar y 2. En los test de significancia de la hipótesis nula. Las pruebas estadísticas comúnmente asumen que la varianza de la variable resultado es igual a lo largo de los diferentes valores de la variable independiente. Si este no es el caso, entonces las pruebas estadísticas se tornan imprecisas. Por tanto, antes de hacer la regresión, para asegurarse de que las pruebas de hipótesis estimadas sean precisas, requerimos asumir homocelasticidad, también conocida como homogeneidad de la varianza. La homocelasticidad refiere a que el error tiene la misma varianza para cualquier valor en la variable independiente. Es decir, que son independientes y por tanto la distribución del error no depende de X. Esto significa que la varianza del error es la misma con independencia de los valores o niveles de X. Dicho de manera más sencilla, si estimamos un modelo de regresión que incluye solo una variable independiente, la variación alrededor de la recta de regresión sería la misma para todos los valores de X, ni aumenta ni disminuye. En contraste, cuando la distribución condicionada del error se dispersa a medida que aumenta X, entonces estamos frente a un problema de heterocelasticidad. Es decir, que la distribución condicional del error depende de X. La varianza en la variable resultado es diferente para los distintos niveles de la variable independiente. La regresión por mínimos cuadrados ordinarios produce estimadores o parámetros insesgados incluso cuando el supuesto de homocelasticidad ha sido violado, es decir, cuando hay heterocelasticidad. Sin embargo, la heterocelasticidad conduce a sesgos e inconsistencias en la estimación de los errores estándar asociados a estos parámetros, así como inconsistencias también en los intervalos de confianza y en las pruebas de significancia, es decir, todas las estimaciones que hagamos después de los errores estándar estarán sesgados. Por lo que es necesario que antes de que hagamos nuestra regresión, nosotros deberíamos de conocer cómo es la distribución condicionada al error. Hay dos vías para verificar la heterocelasticidad en Stata. La primera consiste en producir y examinar un gráfico de los valores pronosticados versus los residuos. El comando para producir el gráfico de residuos versus valores ajustados es rvfplot. Este es un comando postestimación, por tanto, antes de solicitarlo, primero es necesario solicitar la regresión. El comando para solicitar la regresión es regress. La sintaxis sería regress seguido de la variable dependiente y luego la independiente. En este caso no nos interesa aún ver los resultados de la regresión, por lo tanto, para evitar salidas de resultados no deseadas, antecederemos al comando de la regresión con el comando quietly. Finalmente, nuestro comando quedaría quietly regress la variable dependiente, que en este caso es sales, y las variables independientes, que serían adverse airplay. Y una vez hecha la regresión, solicitaríamos rvfplot. También pudiéramos agregar la opción yline entre paréntesis 0 para trazar una línea que nos ayude a identificar cualquier patrón potencial. En resumen, nuestro comando postestimación sería rvfplot, yline entre paréntesis 0. Hagamos el gráfico en Stata. Bien, pues para hacer el gráfico en Stata, primero tendríamos que hacer una regresión. Recuerden que el comando es postestimación, así es que aquí tenemos nuestra regresión, quietly regress, variable dependiente y variables independientes. Y una vez solicitada la regresión, podemos requerir el gráfico rvfplot, yline entre paréntesis 0. Lo solicitamos
Y aquí tenemos nuestro gráfico. Lo esperado es que el gráfico no muestre un patrón. En nuestro caso, en el gráfico podemos observar que la distribución del error, todos estos residuos que los vemos aquí en la parte del apartado Y, se distribuyen más o menos constantes a lo largo de los valores ajustados. Aquí tenemos los valores ajustados, con excepción quizá de lo que ocurre en el valor 200. Aquí vemos en donde se ve que crece la dispersión. ¿Qué es lo que nosotros veremos comúnmente? Pues que veremos que hay cierto grado de heterocedasticidad asociado con nuestro modelo, pero la cuestión es si consideramos este o no un problema. Pues para obtener una medida del grado de heterocedasticidad que nos indique si esta es o no significativa, podemos estimar la prueba de Broch, Pagan, Koch y Weisberg de heterocedasticidad. Esta es una prueba chi cuadrado de la hipótesis nula de que se tiene homocedasticidad en los residuos del modelo, es decir, que hay homocedasticidad. Por tanto, si el valor P es menor que 0.05, es decir, que es significativo, indica que tenemos problemas de heterocedasticidad. El comando para hacer esta prueba de heterocedasticidad es stat het test. Este es también un comando post-estimación, por lo tanto tendríamos que hacer nuevamente nuestra regresión y posteriormente solicitar el test. Así es que nuestro comando quedaría quietly para evitar la salida de la regresión, regress, sales, advert, airplay, stat, het test. Vayamos nuevamente a Stata para calcular esta prueba. Bien, como se dijo, esta prueba también es una prueba post-estimación, así es que tendríamos que solicitar nuevamente la regresión. Aquí estamos con quietly regress, sales, advert, airplay, y una vez solicitado, bien podemos pedir la prueba de heterocedasticidad, que sería stat het test. Entonces vamos a ver los resultados. Aquí tenemos la prueba. ¿Qué indican estos resultados? Estos muestran un valor P de 0.9317 no significativo. Por tanto, no se rechaza la hipótesis nula que indica que la varianza es constante. En otras palabras, esta prueba es congruente con el gráfico y nos indica que hay homocedasticidad en la varianza del error para la variable dependiente. En resumen, hemos evaluado por dos vías el supuesto de homocedasticidad, encontrando que este no ha sido violado y por tanto los errores estándar y las consecuentes pruebas de hipótesis que obtuvimos de la regresión no estarían sesgadas. Pero y quizá usted se esté preguntando, ¿cómo se vería un problema de heterocedasticidad? Pudo haber sido el caso de que se presentaran problemas de heterocedasticidad. Para analizar este asunto emplearemos una base de datos denominada examanxiety.dta. Estimaremos una regresión entre el rendimiento académico, es una variable que denominamos exam, y las horas de estudio, que se denomina horas. Y posteriormente solicitaremos el gráfico de residuos versus valores ajustados. El comando ya lo conocemos, sería quietly regress. Habría que hacer primero la regresión, quietly regress, examen, horas, y posteriormente rvfplot, agregando la opción yline entre paréntesis 0 para poder tener una línea de referencia. Vayamos a Stata a calcular este nuevo gráfico. Bien, como se dijo, para poder solicitar el gráfico es necesario haber estimado la regresión, así es que aquí está nuestro comando de la regresión, quietly regress, examen, horas, y posteriormente solicitaríamos el gráfico rvfplot. Damos enter y aquí tenemos nuestro gráfico. Fíjese, esta es una imagen muy distinta a lo que ofrece este gráfico. En él podemos observar que la distribución del error en los residuos es mayor para los niveles más bajos de Y y menor para los niveles más altos. Esto es un claro indicio de que los residuos no son constantes a lo largo de los valores de los valores ajustados, reflejando heterocedasticidad en la variable dependiente. Nosotros podemos ver perfectamente que aquí hay un patrón en donde es mayor en los valores más bajos y disminuye en los valores más altos.
Alternativamente, podemos estimar también la prueba de Bruch, Pagan, Koch y Weisberg de heterocedasticidad para confirmar la presencia de esta heterocedasticidad. Como sabemos, esta es una prueba de hipótesis nula de que se tiene homocedasticidad en los residuos del modelo, y el comando de esta prueba es stat-het-test. Es también un comando postestimación, por tanto es necesario estimar la regresión y posteriormente solicitar el test. Así es que nuestro comando quedaría quietly regress exam horas stat-het-test. Volvamos nuevamente a Stata para hacer esta prueba. Bien, hagamos nuestra regresión, regress, exam, horas, y posteriormente solicitaremos el comando postestimación stat het test para la prueba de heterocedasticidad. Damos enter y los resultados aquí muestran un valor P de 0.0089 significativo, por tanto se rechaza la hipótesis nula que indica que la varianza es constante. En otras palabras, hay heterocedasticidad en la varianza del error de la variable dependiente. Confirmamos lo que nos había señalado el gráfico anterior. ¿Qué hacer en los casos en los que tenemos heterocedasticidad? Pues dado que la regresión de mínimos cuadrados ordinarios asume homocedasticidad, un modelo con heterocedasticidad estaría violando este supuesto. Pero no solo eso, un modelo con heterocedasticidad sesgaría los errores estándar de los coeficientes y consecuentemente pues sesgaría todas las pruebas posteriores a los errores estándar. Una forma de lidiar con problemas de heterocedasticidad es calculando errores estándar robustos. Cuando se tienen problemas de heterocedasticidad es necesario estimar errores estándar robustos que permitan confiar en los coeficientes estimados. Una alternativa es calcular los errores estándar robustos de Huber y White. El uso de errores estándar robustos considere que no va a modificar a los coeficientes estimados. Estos permanecen. Pero, y gracias a estos errores estándar robustos, las pruebas de hipótesis relacionadas a estos coeficientes, es decir, los valores P, serán más precisos. El comando para calcular los errores estándar robustos en Stata es una opción que es BCE robust, entre paréntesis. Esto, como ya se dijo, es una opción en Stata, por tanto, nuestra regresión sería regress, exam, horas, sería regress, variable independiente, coma, y la opción BCE robust. Otra alternativa es mediante la transformación de la variable de modo que cambie su relación con los residuos. Una forma muy común para transformar una variable es creando una nueva que contenga el logaritmo natural de sus valores. La alternativa pues sería generar la variable. El comando para generar la variable en Stata es generate, asignando un nombre a esa variable que quiero generar. En este caso sería ln de logaritmo natural _examen, que sea igual al logaritmo natural de la variable en cuestión, que es examen. Posteriormente yo pudiera hacer la regresión quietly regress usando como variable dependiente esta nueva que es el logaritmo natural, seguido de la variable independiente, y finalmente solicitar la prueba de heterocedasticidad con stat-het-test. Vamos a transformar nuestra variable en Stata y evaluaremos la heterocedasticidad. Veamos qué pasó. Para generar la variable en Stata, que es lo primero que tendríamos que hacer, pues como se dijo, el comando es generate. Asignamos un nombre a esa variable que será lnexam. Si notas, aquí no está esa variable. Una vez que ejecutemos el comando la encontraremos en esta parte de variables, y esta variable es el resultado de calcular el logaritmo natural de la variable original. Una vez hecho eso, pues ya pudiéramos hacer nuestra regresión. Recuerda que seguimos con quietly para evitar los resultados de la regresión. Si tú quieres ver los resultados, pues quitas este comando de quietly. Sería quietly regress, esta nueva variable como dependiente, la que es el logaritmo natural de examen, seguido de la variable independiente horas, y posteriormente podríamos calcular la prueba de heterocedasticidad. Damos enter, aquí está la nueva variable, se omitieron los resultados de la regresión y nos vamos directamente a la prueba de heterocedasticidad.
¿Qué muestran estos resultados? Pues un valor P de 0.000, indicando que ni aún con la transformación de la variable dependiente se eliminan los problemas de heteroscedasticidad, con lo cual pues no hay una alternativa por ahora para esta variable. ¿Qué pudiéramos hacer posteriormente? Bueno, usted, si quisiera, pudiera también evaluar la heteroscedasticidad en las variables independientes. En este caso solo hay una, que es horas. Para ello simplemente utilizaríamos el mismo comando, que es stat ht-test, y agregando una opción. La opción sería RHS, y el comando quedaría stat ht-test, RHS. Damos enter y aquí tenemos la prueba de heteroscedasticidad para la variable independiente, y los resultados pues muestran también que hay heteroscedasticidad vinculada a esta variable. ¿Cómo quedaría nuestro do file? Bueno, pues este se vería más o menos de esta forma. Primero calculamos el gráfico, solicitamos el gráfico. Para ello hicimos una regresión, quietly regress, variable dependiente e independiente. Solicitamos el gráfico de residual versus fitted values. Y posteriormente, para confirmar que haya o no problemas de heteroscedasticidad, solicitamos la prueba de heteroscedasticidad. Nuevamente hicimos la regresión, quietly regress, adverse sales, sales, adverse airplay, quietly regress, variable dependiente e independientes, y la prueba, que sería stat het-test. Posteriormente hicimos otro ejercicio con una nueva base de datos. Recuerde que cambiamos de base de datos para observar cómo es que se viera un problema de heteroscedasticidad, y para ello usamos una nueva base de datos. Volvemos a hacer la regresión y solicitamos nuevamente el gráfico que nos mostró heteroscedasticidad. Lo confirmamos con la prueba. Es básicamente la misma estructura, es la misma regresión. Bueno, es una regresión nuevamente con nuevas variables y la misma prueba. Y ya para terminar, las alternativas que presentamos en caso de que tuviera problemas de heteroscedasticidad, cómo lidiar con ellos. Bueno, una muy común es trabajando con los errores estándar, y para ello es hacer la regresión simplemente agregando una opción que calcule los errores estándar robustos con BCE o BCE Robust. Otra alternativa es con transformación de la variable a un logaritmo natural. Entonces transformamos la variable dependiente al generar una variable que contenga los valores del logaritmo natural. Sería generate ln, este es el nombre de la variable que creamos, que es igual al logaritmo natural de examen. Ya teniendo la variable en su transformación, pues la incluimos como variable dependiente, que sería regress, logaritmo natural de examen, horas, y solicitamos, para nuevamente evaluar si habrá problemas de heteroscedasticidad, solicitamos la prueba de heteroscedasticidad. Y para terminar, ofrecimos esta alternativa en caso de que quisiera observar o analizar problemas de la prueba de heteroscedasticidad en variables independientes. Pues sería stat het-test, RHS. Pues bien, hasta aquí este tutorial. Los invito a que se suscriba, y les recuerdo que si desea replicar este o cualquier otro de los ejercicios de este canal, puede hacerlo. Solo tiene que descargar la base de datos que les dejo en el link que está en la descripción de este video. Hasta la próxima.